Voy a tomar 5 cosas que considero que son vitales para todo pastor, que normalmente me preguntan, pastor, ¿cómo hago con la iglesia? ¿Cómo me organizo? La mentoría es un proceso para ayudar a pastores, quizás más que todo a pastores que tienen deseo de crecer y aprender saludablemente. Entonces hay 5 cosas que yo he evaluado a lo largo de los años de ministerio que tienen que ver con el trabajo pastoral. Y la primera de esas 5 cosas que yo he visto es que es muy importante la visión. Es muy importante la visión. Hay varios libros sobre esto. El que yo más recomiendo es el de Andy Stanley, que se llama así precisamente La visión. Y quiero dejarle como una tarea para ustedes, no sé si se la he dejado antes, pero que escribe la visión de su iglesia, recordando lo que dice Habacuc 3. Cualquier duda que tengan pueden escribirme en el chat mientras que estoy compartiendo con ustedes. Escribe la visión, una visión corta de 3 o 4 líneas que pueda resumir hacia dónde usted quiere llegar en 10 años, 20 años, 30 años. La visión es, cuando me preguntan cómo se escribe la visión, la respuesta es: la visión siempre va a definir su sistema de creencias a largo plazo, en lo que yo quiero convertirme como iglesia, como ministerio, como familia, a 10, 15, 20, 30, 40 años. La visión no la cambiamos a menudo. Normalmente la perfeccionamos, la ajustamos, pero la visión se mantiene siempre firme. Eso es muy importante. Pastor, ¿cómo hago para organizar la iglesia? ¿Cómo hago? Lo primero se escribe la visión. ¿Qué quiero yo con la iglesia? En mi caso particular, lo que he hecho ya por unos 15 años es escribirla y mantenerla siempre. Ser una iglesia sólida, en continuo crecimiento, que experimenta la renovación espiritual y comparte con otros el amor de Dios. Esto lo tengo ya por unos 10, 15 años y lo que hago es refrescarla y mantenerla. Muy importante, Pastora Ruth y todos. Cualquier iglesia pequeña, grande, de un miembro, de 10, de 20, 50, es muy importante tener clara la visión, escrita. Puede demorarle 1 mes, 2 meses o 3 meses en que usted escriba la visión, porque no la puede soltar tan rápido si no está bien seguro que contenga elementos que van a sostener el trabajo pastoral por los años. El segundo aspecto importante tiene que ver con la misión. La misión es cómo lo logramos. ¿Qué hacemos para lograr eso que nos hemos propuesto como visión? Y esto es bueno que usted lo trabaje con su esposa, con su equipo más cercano. Bueno, yo tengo un principio que me ha ayudado, se lo comparto, y es que, pues antes de compartirlo con su esposa o con su equipo, trabájelo usted bien primero, trabájelo, perfecciónelo, púlelo, bórrelo varias veces. Cuando tenga ya bien claro, usted lo puede compartir con su equipo cercano, con su mentor. La misión es cómo lo vamos a lograr, qué vamos a hacer para llegar a eso. Pero la misión también define nuestro credo, nuestras creencias. Es muy importante que la visión defina lo que nosotros creemos. Muy, muy corto. Por ejemplo, en mi caso, lo que yo hago es que la misión es brindar la mejor atención a nuestros invitados y amigos, formar un liderazgo auténtico y servidor y ser una comunidad sana en sus relaciones. Esas 3 o 4 cosas son las que nos vamos a dedicar a hacer. Atender bien a la gente, formar un liderazgo que sea auténtico y que seamos una comunidad sana. Esas 4 acciones que usted va a hacer son las 4 acciones más importantes de su vida, y eso va a responder a la misión que Dios le ha otorgado a usted en la iglesia, en la comunidad. La misión y la visión es esa característica que distingue su iglesia de los demás y que distingue su ministerio de los demás ministerios. Eso es bien importante, muy importante. La tercera aspecto muy importante de todo ministerio y de toda iglesia, de todo trabajo que hagamos, tiene que ver con la estructura. Definir la estructura. La organización tiene una estructura, pero la iglesia local debe seguir una estructura que le sea práctica, que le sea funcional. Cuando digo estructura, me refiero a una estructura organizativa y también, una estructura funcional. Casi todas las iglesias, en el caso de las iglesias cuadrangulares, tienen en algunos lugares en Venezuela
lo que son los pastores principales, luego tienen lo que se llama en Venezuela, ya no me acuerdo mucho, pero es como el cuerpo de ancianos. En este caso aquí, en Venezuela, en Estados Unidos, se llama el concilio. Entonces después te deja cierto margen de libertad para que tú estructures. Lo que nosotros hacemos es que, como los pastores, está el concilio o el cuerpo de ancianos, que es un cuerpo administrativo, pero luego desarrollamos la estructura. Y la estructura con la que trabajamos son líderes de zona, y después de los líderes de zona tenemos los líderes de célula. Esa es una estructura. Ustedes, lo que yo les estoy compartiendo es siempre colocar una estructura. Bueno, aquí está la pastora Yané León, compartí con ella esto hace unos 8 años quizá, y creo que ha sido de ayuda para ella como lo ha sido para mí. La estructura debe ser flexible, pero debe ser firme. Flexible es porque si tienes que ajustar algo, cambiar, se lo permita. Y firme porque no lo puedes estar cambiando cada nada. Somos el cuerpo de ancianos o el concilio, después tenemos una estructura de coordinadores de zona, y después líderes de célula, y después los miembros. Le digo porque la estructura le va a permitir a usted hacer una mentoría más precisa con personas claves dentro del ministerio. Esta es muy importante, es la que soporta todo el trabajo, todo el peso, el avance de la iglesia, del ministerio, la estructura organizacional. No se puede ser muy ligero para elegir líderes, como aprendimos con el libro de liderazgo espiritual. Los líderes que tienen que ver con el concilio, la directiva, y los líderes que están en la estructura organizacional, como lo son coordinadores de zona, o en Venezuela he escuchado que lo llaman muchos líderes de red, líderes de territorio. El nombre que usted le coloque, pero que represente una estructura. Yo tomé esto realmente al pie de la letra de Éxodo 18, cuando Jetro le dijo a Moisés el consejo. De ahí tomé toda la estructura organizacional de todo lo que hago. Lo cuarto, que es muy importante para una iglesia, un ministerio, son los valores. Los valores son las creencias, no las creencias doctrinales y teológicas que nosotros tenemos, cada organización tiene, que esas están firmes, esas no se mueven. Me refiero a los valores como creencias también de estilos de vida, lo que la iglesia cree y practica. Ya sabemos que en el caso de la Foursquare o de la iglesia cuadrangular, creen cuatro aspectos centrales de la doctrina, pero los valores no tienen que ver con eso. Los valores tienen que ver con creencias propias de la iglesia para su desarrollo y vida o ministerio. Por ejemplo, como iglesia si creemos en la integridad. En mi caso, uno de los valores con los cuales trabajo mucho es la comunión. Creemos en la comunión. Creemos que tener comunión con Dios se traduce en una buena comunión con los hermanos. Creemos también en la osadía, en el coraje, en el valor. Creemos que Dios nos ha capacitado para tener valor. Entonces, cuatro valores deben ser como lo suficientes para una iglesia. 4 valores que la gente sepa cuáles son los valores que mueven la iglesia. Después de esos valores, hay algo importante. Por ahí si pueden poner en silencio algunos micrófonos que están. Lo siguiente tiene que ver con el proceso de crecimiento espiritual. Es muy importante, imperativo que como pastor, como iglesia, las personas conozcan cuál es el proceso o etapas que sigue la iglesia para su crecimiento espiritual. Es determinante. Al llegar a este ministerio o a esta iglesia, yo sé que llegué en esta etapa, pero sé que con el tiempo estas son las etapas que vienen en mi trabajo, en mi crecimiento espiritual. En mi caso personal, yo las he tomado de 1 de Pedro, que son las 4 etapas que dice allí la Biblia, que es perfeccionar, afirmar. 1 de Pedro 5:10, las tomé de allí y me sirvieron para el trabajo pastoral y para definir bien esto, pero ustedes pueden hacerla como el Señor les guíe. Yo las tomé de 1 de Pedro 5:10, que dice, y el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, en las 4 etapas del proceso de crecimiento del ministerio de la iglesia son estas. La primera tiene que ver con perfeccionarnos, la segunda con afirmarnos, la tercera con fortalecer y la cuarta con establecer. Entonces, en la perfección, ahí coloco todo lo que tenga que ver con ganar personas para Cristo, aceptar a Cristo como Señor,
En afirmar entra todo lo que es escuela de líderes, discipulado. En fortalecer entra todo lo que tiene que ver con el cuidado pastoral, pero con los retiros, retiros espirituales de líderes, retiros de todo lo que tenga que ver con fomentar su fortaleza espiritual. Y establecer tiene que ver con establecerlos, como dijo Pablo a Tito, como líderes de grupos pequeños o establecerlos como obreros o pastores de obras nuevas. Entonces, estas son las 4 etapas del proceso. En el caso, la iglesia cuadrangular a nivel global tiene también 4 etapas que son muy buenas. Y cada iglesia en particular debe definir cuáles son las 4 etapas, no muchas etapas, 4 etapas que la iglesia tiene, que el ministerio tiene, de manera que cuando las personas llegan a la iglesia saben, esta es mi primera etapa, esta es mi segunda, esta es mi tercera y esta es mi cuarta etapa. En esta etapa del crecimiento espiritual estoy. Ok, entonces hasta ahí quería compartirles estas 5 cosas importantes, las voy a repasar y voy a abrir un espacio para preguntas y respuestas sobre esto. La visión define lo que queremos ser durante 10, 20, 30, 40, 50 años. La misión, el cómo vamos a llegar allí, cuáles son los pasos en 3 líneas que definan 4 acciones que como iglesia o ministerio vamos a desarrollar para llegar allí. Bien escritas y no la podemos estar cambiando. Nuestra estructura define lo que va a soportar el avance, crecimiento, y eso define los pastores, define su directiva y define luego de eso la estructura que usted puede colocar para que se sostenga todo el avance de su iglesia. Yo les comparto el modelo de Jethro, que me gusta mucho y funciona extraordinariamente bien. Luego los valores definen 4 creencias básicas de su iglesia. No son las creencias del pastor, aunque influyen mucho las creencias del pastor, pero son las creencias que resume lo que la iglesia cree para el avance como cuerpo, pues que defina comunión, puede ser integridad, osadía. Ustedes las pueden trabajar y las pueden tener ahí a la mano siempre. Luego de los valores es el proceso de crecimiento. Este es muy importante. Estas 5 cosas siempre es bueno tenerlas visibles. Y estas 5 cosas son parte del currículo de escuela de líderes o de enseñar a los nuevos convertidos, enseñarles siempre esas 5 cosas, que ellos la puedan entender y comprender. Muy bien. Muy bien, tomo unos minutos por si tienen alguna pregunta o respuesta hasta aquí para poder avanzar hacia la mentoría. Pastor, yo quería hacerle una pregunta Sí. con respecto a la visión, ¿verdad? La visión es, usted hablaba que era a corto y a largo plazo. No, la visión es una sola, que pueda soportar el tiempo, 20, 30, 40, 50 años. La visión se puede ajustar, pero no hay que estarla cambiando cada mes, cada año. Hoy, este año, la visión ya cambió. La visión cambió, no. Eso es un trabajo que uno hace bien pensado, bien reflexionado. Y si la tiene que ajustar en algo porque le falta un toque, bueno, lo ajusta. Pero siempre es su derrotero lo que usted va a fijarse para la iglesia para 10, 20, 30 años. La visión Maybelli define lo que Maybelli y Julio ven de su ministerio y su iglesia a largo tiempo, a la vida. Okay. La ajustan. Sí. Pastor, sí, podríamos definir la visión como un pilar fundamental o la identidad del ministerio, ¿verdad? La identidad son las 2 cosas. Ajá. Pilar, identidad, pero agréguele a eso que la visión es el norte hacia donde tú quieres llegar. Ajá. Porque identidad sí nos identifica, pero pilar también, pero también la visión es el norte hacia donde tú quieres llegar con el ministerio. Ya, sí, pastor. La gente sabe de tu iglesia que esta iglesia o este ministerio se dedica a esto. Nos dedicamos a esto. Por eso no hacemos 1500 cosas. Nosotros nos dedicamos a esto, porque eso corresponde a nuestra visión. Y cuando tenemos una visión clara, no nos permite ni compararnos con otros pastores, ni caer en competencia, ni sentirnos mal, ni sentirnos superhéroes. No.
porque esto es lo que nos distingue, nosotros nos dedicamos a esto. A ver, ¿alguna otra pregunta, mis queridos hermanos, pastores? Si alguno tiene alguna visión escrita y la quiere compartir, no le dé pena. O si tiene alguna duda, este es el momento. Me parece que esto es importante porque veo que los pastores normalmente adolecen de esto. Pastor Dimas. Pastor, cuando nos compartió lo de la misión, usted dio 4 características y la última era como una comunidad sana. Las otras 3 primeras, Bueno, en mi caso particular, la misión la definí con 4 valores centrales, que son la atención a las personas, brindar la mejor atención a la gente, a los invitados, amigos. Segundo es formar un liderazgo auténtico y servidor. O sea, el segundo aspecto de la misión es la formación de líderes, de discípulos. Y la tercera es ser una comunidad sana en sus relaciones. Creo que dije 4, pero son 3. Son 3, ok. Gracias, pastor. Gracias. A ver, ¿qué otro pastor tiene alguna duda, inquietud sobre la visión, proceso de crecimiento? Porque es importante, porque cuando uno se somete a alguien que le evalúe su ministerio, le evalúe su vida, las 4 o 5 cosas que uno evalúa en alguien, por ejemplo, un mentor, yo soy un mentor, y alguien viene para que, pastor, me quisiera una sesión de mentoría sobre mi vida personal y sobre la iglesia. Estas son las 5 cosas que uno evalúa. ¿Cuál es su visión? Y hoy las tomé como ejemplo para que ustedes sepan cómo se evalúa una persona en mentoría. ¿Cuál es su visión? Escríbeme cuál es su visión que tienes para tu vida, para tu familia, tu ministerio. 2, ¿cuál es tu misión? ¿Cómo haces para lograrlo? ¿A qué te dedicas tú para lograrlo? Tercero, ¿cuál es la estructura que soporta esa visión? ¿Qué estructura tienes tú para lograrlo? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Es muy importante tu equipo. ¿Tienes el equipo? No, bueno, pero no lo tengo. Un detalle importante, pastores. Todo esto que le he dado, no necesariamente lo tengo o lo tienes ya. Pero es importante que, y esto es sabiduría, que aunque no tengo todas estas cosas, ya las tengo escritas y visual. ¿Para qué? Para que cuando lleguen ya está todo claro. Es decir, uno no puede escribir la visión en el camino, ni la misión en el camino, ni no. Tú lo tienes ya todo claro. De manera que el Señor le va agregando personas y va armando su estructura. Llegó un buen líder, usted ya lo formó, lo vio que está bien, entonces lo va agregando a la estructura como líder de zona, como coordinador de zona, pero ya tiene la estructura. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna? Sí, por favor, adelante con confianza. Pastor, disculpe, Maybeli, a preguntar otra cosita. De sí. acuerdo a la estructura, usted hablaba, bueno, algunos lo tienen como concilio, otros como directiva. Nosotros específicamente lo establecimos como directiva, ¿no? Como un cuerpo administrativo y cada uno tiene una función particular, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cuántos podrían, según usted nos pueda recomendar, cuántos podemos ser parte de ese cuerpo administrativo o directivo, pues? Hay una cosa muy importante de los pastores en todas las culturas y en todos los lugares. Uno tiene que saber que los pastores somos los líderes, tenemos la visión, pero siempre nos debemos a un equipo pequeño, probado, que sea el que nos ayude en el área administrativa. Y esto va a diferenciar mucho lo que tiene que ver con el área administrativa y el equipo que nos sigue a nosotros para el área pastoral. Lo que yo he hecho con los años es que fusiono los dos, pero en las etapas iniciales la directiva es pequeña, 4 o 5 miembros, no más, a veces 3 o 4 o 5, no más, porque ellos son los que nos ayudan en la parte administrativa. Pero la estructura pastoral, de crecimiento pastoral, es muy amplia, es más grande, son los líderes de zona. Siga el ejemplo de Moisés con Jetro. Líderes de 50, líderes de 100, líderes de 200, líderes de 300. Bueno, yo tengo una estructura estudiada y puesta en práctica de esto. Si alguno tiene un poco más de interés en saber, con mucho gusto aparte puedo ayudarle a explicar esto un poco más a detalle. Porque la estructura le permite a usted el crecimiento sostenido y el crecimiento saludable.
A ver si hay alguna pregunta más. ¿Puedo? Sí. Pastor, estoy, como dice, anillo al dedo, todo lo que me está diciendo, porque estoy todo en un proceso. Nosotros estamos en una ciudad en donde es cosmopolita, diríamos, una de las ciudades que fue fundada inclusive por protestantes, entonces la ciudad más en densidad de mayor cantidad de gente evangélica. Tenemos todas las denominaciones, tenemos iglesias de 60, 70, 80 años protestantes, cada 2 manzanas hay una iglesia en nuestro barrio. Sí. Entonces, estamos cambiando la estructura porque estábamos todos metidos y el Señor nos llevó a que mis hermanos, nuestros hermanos, abran otras congregaciones. Entonces ahora mis padres tienen edad, yo les estoy ayudando a ellos y estoy en el proceso en donde estoy formando mi equipo de trabajo. Y a su vez estamos plantando una iglesia en Posadas, que es la capital de la provincia, a 100 kilómetros con un matrimonio. Yo ahora formé un equipo de 17 personas. Y ahora voy yo traduje, me llevó meses traducir el manual de discipulado de José Benston de Brasil, del pastor Benston. Y ahora estoy por enseñar eso y después me gustaría que por ahí podamos charlar, no quitarles tiempo para por ahí esa área de las etapas. Me interesaría por ahí ahondar sobre eso, pastor. Excelente, gracias, Pastor Hugo. Un gusto siempre compartir y escucharlo. Gracias por su intervención, muy buena. Déjenme ver si puedo solo mostrarles algo. Esto es lo que le estoy explicando, ¿verdad? Los pastores, tenemos acá. Luego, tenemos acá nuestra directiva, lo que ustedes lo llamen, que yo estoy hablando de 5 personas máximo. Esto es, yo a veces no lo coloco ni en esta dirección para que no se vea como una posición de poder, pero lo que sí defino bien que esto es la responsabilidad de ellos en la parte administrativa. Aquí esto es un asunto interesante porque si los directivos no son personas sabias ni maduras, se convierten en una resistencia para el pastor. Entonces, esto realmente tiene que ser porque es un requisito legal. Por ejemplo, en Venezuela también, aquí en Estados Unidos no se puede vivir sin esto porque esto es legal, esto es de ley. Pero como es legal y es de ley, lo que buscamos es que esa directiva sean personas maduras, espirituales, de buen corazón, probados, y nos ayudan en la parte administrativa de la iglesia. Pero, y yo normalmente lo pongo hacia un lado, pero normalmente lo más importante de todo es la estructura pastoral. Y aquí es donde trabajo el modelo de Moisés y Jetro, que es, entonces aquí tengo un líder o un coordinador de zona, coordinador de zona o líder de zona, o líder de grupo, como usted lo llame, líder de grupo. Y esto sí no tiene límite. Pueden ser 10, 12, 14, 15, 20. Ese líder de grupo entonces atiende a los grupos pequeños, que los llamamos células. Este es el grupo pequeño, este es un grupo pequeño, este es un grupo pequeño. Entonces tenemos los pastores, la directiva que es para asuntos administrativos, y luego tenemos la estructura pastoral, que son líderes de grupo, o líderes de zona, o líderes de territorio, como usted lo pueda llamar. Yo lo llamo aquí líderes de grupo, o líderes de zona, y cada líder de zona entonces tiene a su cargo líderes de grupo pequeño, que son las células. Y finalmente aquí ya están los miembros o hermanos. ¿Ven la estructura? Esta estructura permite a la iglesia desarrollarse y sostenerse en el tiempo. ¿Están ahí? ¿Sí están conmigo? Ok. ¿Alguna duda? Pastor Nehemías. Sí, Yolerma, sí, Yolerma. Solamente dejé de escribir algo que considero importante, ¿no? Estabas mencionando que la estructura, el tener una estructura pastoral, lo que tú acabas de mencionar, va a garantizar un crecimiento sostenido, y tú dijiste algo más, y
lo perdí. Perdurable en el tiempo. Ah, ok, gracias. Perdurable en el tiempo. Marvin, ¿quién tenía alguna pregunta? Perdurable en el tiempo. Gracias. Las estructuras son muy importantes, Julie, bienvenida. Pastor Clarencio, un gusto tenerlo con nosotros. La sabiduría está aquí con nosotros. Pastor Jackson, un gusto tenerles. Un gusto tenerles. Celebro la vida con ustedes, hermano. Bueno, acabamos de salir de este proceso de salud, estamos saliendo, pero ha sido una experiencia tremenda. Déjenme decirles un testimonio muy corto. Una de las bendiciones que tiene la estructura, la iglesia que yo pastoreo acá es una iglesia pequeña, hispana, y esta es otra realidad, otro mundo. Bueno, la pastora Ruth que está aquí sabe. Pero por tener una estructura que el Señor nos ha dado, se puede mantener en tiempo de prueba de los pastores. Nunca centras el poder en una sola persona. Esto es importantísimo para todo pastor que está acá. Si usted quiere una lección de oro que le va a librar la vida, nunca centres el poder en una sola persona. Yo tengo respeto por la estructura de algunos pastores de tener un pastor asistente o un pastor. Mi experiencia y los estudios que he hecho me dicen, y por la Biblia, que nunca centres el poder en una sola persona. Distribuya el poder en 3 o 4 personas. Tenga 3 o 4 personas con responsabilidades, privilegios, oportunidades muy parecidas. Hay un mensaje psicológico inconsciente y hasta espiritual cuando usted centra el poder en una persona. El solo hecho que usted le diga a alguien que tú eres mi pastor asistente, ya eso le generó un asunto psicológico. Y entonces, para no hacerle daño, lo trabajamos en función de 3 o 4 personas. Puede mejor tener 4 asistentes que tener uno. Si te falla uno, te quedan 3. Y el impacto va a ser menor. Si tienes uno solo, y si se te va ese solo, se te va con toda tu gente. Entonces te quedas sufriendo. La estructura te permite también que si por alguna razón, sabes que los pastores no somos eternos, los pastores nos enfermamos, estamos ausentes, entonces la estructura de 4 o 5 líderes de zona o como usted los llame, le van a permitir seguir el trabajo con excelencia. Bueno, quisiera ver si hay alguna pregunta más y cierro esta parte para comentar un poco sobre las mentorías o algún aporte. Es muy importante eso, pastor, que usted está diciendo, porque la obra en el Señor no debería estacionarse, ¿verdad? Por alguna circunstancia que algún directivo, pastor tenga. Siempre, y debemos siempre estar claros, cada uno tener esa identidad. Yo pienso que cada uno debe tener esa identidad y ese liderazgo de ejercer ese dominio a la hora de una circunstancia que se pueda presentar, ¿verdad? Correcto. El detalle o el recomendación, no el detalle que le doy es no centrar el poder en una sola persona. Le permite desarrollar un ministerio saludable, como le decía yo, Lerma, que se mantenga en el tiempo, durabilidad en el tiempo. Entonces aquí entramos al proceso de mentoría. ¿Por qué es tan importante? Me gusta lo del autor que les estoy recomendando que lean para este mes, porque él trabaja el concepto de mentoría. Me gusta ese modelo. Y es que podemos diferenciarlo en 3 áreas. Cuando tenemos a las personas que llegan a la iglesia, le damos un discipulado, luego los formamos como líderes. Pero una vez que ya son formados como líderes, yo tengo que comenzar a verlos a ellos como su mentor y ellos como mentoreados. Es decir, yo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Voy a poner un caso. Acá está con nosotros Julie, está Liliana y algunos otros pastores más que pueden estar, que fueron parte de mi equipo pastoral en Venezuela y se formaron en el área de liderazgo. Pero hoy en día yo no estoy con ellos. Entonces desarrollar una relación con ellos de líder o de discípulo ya no me es posible porque ni los veo, ni estoy con ellos. ¿Y cuál es la relación que puedo desarrollar con ellos? Como pastores, hijos. Es una relación de mentoría. Entonces la mentoría pastoral es la que nos permite a nosotros abrir más el campo hacia aquellos líderes que nosotros estamos formando, que pasan de ser nuevos creyentes, pasan a ser discípulos. Discípulos siempre serán toda la vida, e hijos también, pero luego pasan a ser líderes, entonces después pasan a ser pastores. Y algunos pastores a veces se nos va el orgullo a la cabeza
y ya no queremos ver a nuestros padres espirituales como padres espirituales. Pero cuando ha sido una relación sana, siempre lo vamos a ver como mentor. Entonces, en esto es muy importante que nosotros desarrollemos la mentoría. Y hay muchos modelos en la Biblia. Lo que hoy vamos a mirar y bueno, vamos a trabajar un poquito en unos minutos, dos cosas. Uno, tratando de resumir todo lo que leímos del libro de Maxwell, yo voy a compartirle nada más 2 o 3 cosas. Y le pedí a la pastora Julie, que está aquí, y la pastora Janet, que nos compartan 2 cosas más. Vamos a mirar de la mentoría, vamos a mirar por qué muchas personas no quieren ser mentor de otras. Y solamente voy a mencionar una de todas. ¿Por qué muchas personas no quieren ser mentor de otros? De todas las que presenta Maxwell, yo voy a mencionar solamente una, y con la que más me he identificado y con la que puede identificar a un pastor, es por la inseguridad. Si hay algo con lo que nosotros los pastores debemos trabajar, es con el tema de la inseguridad. La inseguridad, cuando nos sentimos seguros, no hay necesidad de hacer sentir inferior a los demás. Saben ustedes ya por experiencia que cuando un pastor se vuelve desconfiado, celoso de los demás, celoso de la competencia, es porque está bregando con un asunto de inseguridad y de baja estima. Y la inseguridad nos lleva a nosotros los pastores a ver al otro pastor vecino que publicó en Facebook un evento tremendo que hicieron, entregaron comida a 10,000 personas o 5,000. Entonces eso te produce a ti como eso que Maxwell cuenta ahí sobre Andy Stanley, como ese gusanito de que, ¿y por qué yo no lo he hecho? ¿Y por qué a lo mejor ese está haciendo trampa? ¿Me explico? Eso se llama inseguridad. Entonces, la inseguridad es un enemigo letal para el pastor desarrollar la mentoría. Las personas verdaderamente exitosas levantan a los demás y no se sienten amenazadas creyendo que ellos serán más exitosos. Una recomendación que me gustó de Andy Stanley, de Maxwell, y del apóstol Pablo sobre todo, es la afirmación y la celebración. Cuando nosotros vemos que otro pastor está teniendo éxito, otro amigo siempre llamarlo para alegrarnos con él. Cuando usted ya tenga pastores hijos, y esto es muy importante, pastores que ya tienen tiempo y experiencia. Cuando nosotros tenemos pastores hijos, una de las cosas que va a pasar es que los pastores hijos nos van a pasar en resultados, en obras, en todo, van a hacer cosas extraordinarias. Y eso puede generar en nosotros los padres espirituales o pastores, mentores, cierta incomodidad, cierto celo. Pero una manera de contrarrestar eso es celebrar con ellos, decirles, nos alegra tu éxito, nos alegra lo que están haciendo, a corta distancias, acercándose a ellos. Voy a pedirle a Julie, que está con nosotros, que nos comparta un poquito. Julie, ¿estás allí? Pastora Yulixa, compártanos un poquito acerca de ¿qué le asigné? ¿La supervisión? Sí. Por favor, bueno, compártanos allí en 2 minutos. Bueno, lo que tiene que ver con la supervisión en la mentoría. Sí, quería compartir algunas cosas al respecto. Maxwell, él nos sugiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos supervisión a nuestra gente con mucha frecuencia, ¿verdad? No podemos dejar largos periodos extensos para dejar de supervisar a la gente. Él lo hace bajo la premisa de que la gente necesita saber cuándo lo está haciendo bien y cuándo no lo está haciendo bien. ¿Ok? La supervisión sistemática es una supervisión que se hace con una frecuencia mucho más corta de lo que nosotros esperamos, o sea, hacerlo con más frecuencia de lo que nosotros normalmente lo hacemos. Ahora, él sugiere que esta supervisión sea determinada por algunos factores. Número uno, uno de los factores que determinan en cuánto tiempo nosotros vamos a hacer la supervisión es por la importancia de la tarea. Si una tarea que está haciendo nuestro líder es una tarea muy importante, deberíamos hacer una supervisión pues más acelerada por la importancia que tiene esa tarea para la organización, en este caso para la congregación, ¿verdad? O el segundo factor es la demanda de trabajo.
si el trabajo que está haciendo el líder o el pastor o la persona que estamos mentoreando es un trabajo muy demandante, entonces requiere que nosotros estemos diciéndoles, ayudándolos en cuanto a sus dudas, si tienen alguna duda, para aclararlas, para resolver los problemas que son más difíciles. Si un trabajo es muy demandante o si de repente se encuentran agotados, para darle un tiempo de descanso, tenemos también que supervisarlos. El tercer factor que Maxwell nos indica, en el cual que incide para que nosotros estemos haciendo una supervisión sistemática, es en cuanto a la novedad del trabajo. Si el trabajo es novedoso para el líder, si lo está haciendo por primera vez, si tiene poco conocimiento de ese trabajo, entonces se hace necesario que nosotros como sus mentores, pastores, como sus supervisores, nosotros pues estemos supervisando con más frecuencia ese trabajo. Pero también otro factor que él nos indica allí es la novedad del trabajador. El primero era la novedad del trabajo, o sea que el trabajo era novedoso para él, pero cuando habla de la novedad del trabajador, es un trabajador o una persona, un líder que está haciendo ese trabajo por primera vez, o que está nuevo en la organización y tiene poco tiempo. Por el hecho de repente desconocer algunas cosas de la organización, es importante que también lo podamos ayudar de manera más seguida. ¿Ok? Y por último, él habla de la responsabilidad del trabajador. A mí me pareció muy importante, porque él habla que cuando una persona ha sido responsable con su trabajo, siempre será así, a menos que sea por factores externos que impidan que haga su trabajo con responsabilidad. Pero cuando nosotros como supervisores tenemos conocimiento que una persona de repente no es muy responsable en las asignaciones, pues tenemos que supervisarlo con más frecuencia para estar atentos acerca de las tareas que le hemos encomendado. Maxwell también, algo muy importante que él dice ahí en cuanto a la supervisión, es que él, cuando tiene encuentros con los supervisados o con su gente, él toma en cuenta algunas cosas para evaluar de las personas, y una de las cosas que toma en cuenta es los sentimientos, cómo se encuentra esa persona. Pero me gustó mucho el hecho de que nos sugiere que no solamente le preguntemos a la persona cómo se encuentran ellos, sino también nosotros abrirnos un poco acerca de cómo nos encontramos nosotros. ¿Ves? Entonces, también habla acerca de darle a ellos la oportunidad de que nos digan cómo se siente, y eso creará, por supuesto, mejores relaciones y más empatía entre el supervisor con el supervisado. Otra cosa que hace en medio de la evaluación es medir el progreso. Cómo van, mide cómo están evolucionando en cuanto a la tarea que se le asignó. Como supervisor da una retroalimentación al líder o al supervisado, a su gente, le da una retroalimentación acerca de cómo van. Él le da su apreciación, o sea, mire, han avanzado, qué bueno que lo han hecho, o mire, estamos atrasados en cuanto a esto. La retroalimentación del supervisor siempre es muy importante. Y por último, Maxwell nos sugiere dar ánimo a las personas. De verdad que esto también me gustó muchísimo. Ya sea ánimo a la persona que lo está haciendo bien o a la que lo está haciendo mal. A las personas que lo hacen mal, pues decirle que lo pueden hacer mejor, y a las que lo están haciendo bien, pues eso, alabar el trabajo que están haciendo, siempre cuidando, por supuesto, el ego y ciertas cosas que no nos ayudan a la hora de realizar una tarea. Pero en líneas generales, esa es lo que nos sugiere Maxwell a nosotros a la hora de supervisar, que la supervisión sea sistemática, que sea con mucha más frecuencia de lo que de repente nosotros la estamos haciendo en los casos específicos en los que hemos comentado. Excelente, Julie, muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Bien, pastor. Gracias, Julie. Sí, pastor, amén. Una palabra que podemos recomendarle en cuanto a la supervisión, yo personalmente recomiendo que la cambiemos por acompañamiento. En la mentoría pastoral y en la formación de líderes, la palabra supervisión sí está implícita, pero produce cierto rechazo, cierta predisposición, y he encontrado que es muy estratégico
trabajar el acompañamiento pastoral, el acompañamiento con nuestros discípulos y con los pastores. Por ejemplo, en la mentoría, el nosotros poder acompañar a un pastor en su proceso de crecimiento. Voy a diferenciar con ustedes 3 cosas que son muy importantes. Por ejemplo, el consejero, el pastor como consejero, es un rol. El pastor como amigo es otro rol. El pastor como líder es otro rol. Pero el pastor como mentor es otro rol. Y voy a explicarles un poquito esa diferencia. Por ejemplo, en la consejería pastoral, alguien viene a usted o alguien viene a mí, ya sea líder o cualquier persona, porque tiene un conflicto con el que está enfrentando. Entonces uno le escucha, le ayuda para que pueda resolver su conflicto, su necesidad, y la persona continúa. Pero como yo les he compartido antes, esa sesión de consejería termina ahí. El consejero no se lleva el problema para su casa, terminó ahí. Y de hecho es ético que no hablo más del problema con esa persona hasta que nos volvamos a ver en la nueva sesión de consejería. El líder, el pastor como líder, pues está trabajando con la gente, impulsándolos y echando con ellos para adelante todo el tiempo. El pastor como amigo está con las personas, comparte con la gente, pero el pastor como mentor hace algo que lo va a distinguir. Y es que el pastor mentor siempre impulsa al mentoreado o al discípulo, al hermano, al líder que está formando, a 3 cosas por lo menos. Si no las tengo en el orden, no importa. A uno es a aprender a enfrentar sus miedos. Esa es una de las tareas básicas de un pastor. Un pastor sabe, de un mentor sabe que sus discípulos, que sus líderes que está formando, enfrentan muchos miedos. Ahora, algo importante de lo que les decía, es que los miedos, no sé si lograron escribir lo que les hablé sobre Moisés, el pastor con pie descalzo. Moisés se cubre el rostro de ver a Dios, pero yo decía en esa nota que escribí que más hay que mirar a Dios, Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo, pero son miedos de sí mismo. Cuando tenemos miedo de nosotros mismos, lo proyectamos con otros. Entonces, por eso dice, tiene miedo de mirar a Dios. Yo tengo miedo de mirar a Dios porque tengo miedo de mí mismo. Ven esa parte de la teología. Yo tengo miedo de encontrarme con el pastor. Ustedes ven que hay personas que te huyen, se van y no conversan contigo un tema y prefieren irse de la iglesia. Ese es un miedo que ellos tienen, que lo reflejan contigo, con usted, pero es un miedo interno de ellos. Entonces uno puede reprender al diablo y eso está bien y todo lo demás, pero hay que trabajar en la inseguridad que tiene la persona que estamos siendo mentor. Entonces lo primero que hace un mentor en una persona que está ayudando, en un líder, en otro pastor que viene con uno a conversar, es trabajar sus miedos. Esto quiero que lo anoten porque esto es importantísimo. Ahora, si usted viene a hablar conmigo como mentor, yo no le voy a decir, bueno, Pastor Dima, vamos a trabajar sus miedos. No lo voy a hacer porque eso también le puede poner una barrera o le puede decir, bueno, ¿de qué se cree el pastor? Pero como por discernimiento, por experiencia, por revelación, por oración y por tanto trabajar con esto, al escuchar al pastor Dimas o al escuchar al pastor William, yo puedo de una vez deducir que con lo que él está bregando son con miedos. Entonces me enfoco en que esa persona primero luche con sus miedos, trabaje con sus miedos. El otro aspecto importante que va muy ligado del miedo tiene que ver con la estima. Un mentor trabaja mucho la estima de la persona, el valor que ella tiene de sí misma, de su entorno, de la iglesia. Bueno, una de las cosas por las que vengo para conversar con usted, pastor, es que me siento amenazado por los otros compañeros pastores. Me siento a veces intimidado por el avance de otros. O, pastor, me siento intimidado por el poco progreso que tengo. Entonces, usted sabe que esa segunda área hay que trabajarla con los pastores o con los líderes que estamos, en el caso de la iglesia local. Trabajamos sus miedos, trabajamos su estima. Y la tercera cosa que trabajamos profundamente los mentores son las creencias. Entonces, esas 3 cosas son las 3 áreas, y quizás agreguemos una cuarta, más importante de nuestro trabajo como mentores. Trabajamos el miedo que tienen las personas, trabajamos profundamente la estima y trabajamos profundamente las creencias.
Ahora, cuando yo hablo de creencias, no estoy hablando de supuestos teológicos, creencias como si creo en la Trinidad, si creo no. No tiene nada que ver con ese tipo de creencias. Aunque pueden ser, pero las creencias acá son las creencias erróneas que tenemos. Por ejemplo, oh, yo pienso que no estoy logrando, pastor, porque me falta preparación académica. Dios es un mentor extraordinario y los mentores tenemos que aprender de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios no discute esos argumentos con la gente. Dios no le dice, sí, sí es verdad, yo me he dado cuenta que tú no has estudiado mucho, que no te gusta leer, que no te gusta, es verdad. No, Dios no se enfoca en eso. Entonces el mentor tampoco se enfoca en eso. Mira cómo hace Dios. Moisés le dice a Dios, Señor, no sé hablar. Y Dios le dice, bueno, ahí está Aarón, que hable por ti. Ese es un mentor. El mentor no da chance a que las excusas que yo presento sean alimentadas. El mentor no te alimenta excusas. No te alimenta tus miedos, no te los alimenta, no le da comida a tus miedos. Mira, Señor, pero ¿qué va a decir la gente si yo voy a hablar? Y entonces dicen que, ¿quién me mandó? Bueno, dile que el que lo mandé fui yo. ¿Están conmigo? Esa es una tarea del mentor. En eso se diferencia el mentor del consejero. ¿Por qué? Porque el consejero no puede ser directivo. ¿Qué es un consejero directivo? Un consejero directivo es el que le dice a la gente lo que va a hacer. Eso no es un consejero. El consejero, una persona llega a consejería y le dice, pastor, ¿y qué cree usted que yo debo hacer? Entonces, si yo de una vez le digo, bueno, yo creo, usted debería hacer esto, aquello y lo otro, yo no estoy siendo consejero. Lo que estoy diciendo quizás es un padre, un papá, y un papá también erróneo, porque un padre sabio no le dice a los hijos qué es lo que debe hacer, sino que sencillamente un padre, cuando está pequeño sí, pero cuando ya los hijos crecen, les presenta el camino. Ahora, le pregunto, ¿Moisés aprendió la lección como mentor del mentor principal? Claro que sí, porque Moisés después le dijo a la gente, escojan ustedes lo que van a escoger. Si cogen la vida, aquí está la vida. Y si cogen la muerte, aquí está la muerte. Moisés no trabajaba así al principio, pero como tuvo el mejor mentor de todo que Dios, lo que Guay Cordero llama el divino mentor, entonces Moisés sabe. Entonces, querido, mira, lo primero es, 4 funciones de un mentor para cualquier relación. Una, trabajar los miedos. El mentor, el pastor como mentor de sus discípulos, debe saber trabajar los miedos, identificarlos, trabajarlos. Y yo quiero dejarles una tarea a ustedes, a todos en este mes. Trabaja esas 4 áreas en tu vida y me los comparte. Si usted desea, me los puede compartir. Trabaje sus miedos. Identifique sus miedos como pastor, como padre, como esposo, como amigo, como líder, como un líder denominacional. Trabaje sus miedos, identifícalos. Pastor, tengo miedo con esto. No logro terminar mis estudios en la universidad, pero yo creo que es por miedo. No tengo cómo pagarlo. No tengo cómo pagar los estudios. Eso se llama miedo. Eso no es falta de trabajo ni falta de provisión. Eso es miedo. No, yo quiero hacer mi maestría o quiero escribir un libro, pero pastor, siempre estoy en el título. Eso se llama miedo. El miedo tiene muchos hijos. Uno de los hijos es la postergación. El miedo hace que la gente postergue. No, la próxima semana sí. O como dice un pastor amigo mío, el año que viene sí, pastor, el año que viene sí. Eso se llama postergación y postergación es el hijo primogénito del miedo. La postergación es el hijo primogénito del miedo. La segunda cosa con la que trabajamos es la estima. A toda persona a quien nosotros le vamos a brindar mentoría, tenemos que trabajar su estima. Cómo se siente consigo mismo, cómo se ve a sí mismo, qué concepto tiene de sí mismo, como dice Romano. No tiene un concepto más alto ni menos, sino exactamente la estima correcta. Nadie piense de sí mismo incorrecto, sino la estima correcta, el valor correcto de sí mismo. Soy un esposo que ama, soy un hombre que ama mi iglesia, soy un hombre que ama a Dios, soy un padre que ama a mis hijos. Eso es estima correcta. Soy un hijo que amo a mis padres, soy un hermano que amo a mis hermanos. Estos 5 rasgos son importantes para uno identificar la estima correcta. ¿Cuáles son los 5 rasgos? Los 5 rasgos sobresalientes son en la relación en las relaciones, los rasgos sobresalientes de una persona para poder medir su estima tienen que ver con las relaciones primarias. Amo a mi esposa, soy fiel a ella. Amo a mis hijos, soy fiel a ellos como padre. Amo a mis padres, amo a mis hermanos. Y después vienen las relaciones de iglesia, ministerio.
amo a mi iglesia, yo amo a mi iglesia, me siento muy bien con mi iglesia, me siento feliz con mi iglesia, con el ministerio, me siento maravillosamente feliz. Amo a mis autoridades, yo amo a mis supervisores, me siento a gusto con ellos, los llamo, converso con ellos. Eso habla de tu estima. Cuando un pastor se aísla de su supervisor, de su autoridad, es un rasgo que uno distingue de una vez, es que hay una grieta, no solo del carácter, sino una grieta de la estima, porque la estima correcta produce acercamiento, la estima incorrecta produce aislamiento. Entonces, si tú tienes una buena estima, te acercas. Una persona que se aísla de sus autoridades está indicando que su estima tiene problemas de estima y de miedo. Entonces uno lo que hace es trabajar esos miedos y esa estima para que haya acercamiento, porque entonces tú vas, la palabra que define un rasgo sobresaliente es el amor. Yo amo mis autoridades, amo mi iglesia. Como yo repito con mi iglesia casi todos los domingos, yo amo mi iglesia, yo amo mi familia, yo amo mis pastores. Eso que hago intencionalmente cada domingo con la iglesia es reafirmando que hay que vencer el miedo y hay que vencer la estima. La tercera que le dije son las creencias. Trabajen en este mes sus creencias. ¿Cuáles son tus creencias que te definen a ti? Bueno, como creencias, yo creo que soy un hombre de Dios, soy un hombre piadoso, soy un líder piadoso, soy un líder que ama, soy un líder que sirve, pero también soy un líder, estoy hablando de todos, soy un líder que soporta las pruebas, que resiste la tentación y que ama al Señor y es fiel al Señor en todos los tiempos y en todas las adversidades. Pero también soy fiel a las relaciones, a los amigos. Esas son tus creencias. Y también una creencia importante. Creo que Dios es soberano y creo que Dios, todos sus planes y propósitos para conmigo, Él dice que Él me los va a dar. Por lo tanto, no es que sea merecedor de eso, porque es por gracia, sino que como Él es mi Padre, Él diseñó todo lo bueno para mí y para mi familia. Amén. ¿Están conmigo? Esa creencia suya, no, yo creo que Dios está enojado conmigo, yo creo que por eso es que no me va bien. Dios debe estar enojado conmigo por un pecado que cometí hace 10 años. Esas son creencias erróneas. Dios es mi Padre, Él me ama, Él tiene todo planeado para mí. Dice en Efesios que Él me hizo para buenas obras y que Él me predestinó. Entonces, esas creencias son muy importantes. Y la cuarta cosa que es muy importante en la mentoría pastoral, que yo la trabajo, creo que con esta voy a terminar, tiene que ver con el sentido de dirección. Es muy importante trabajar el mentor. El mentor busca que la persona que estamos guiando redescubra, consiga el sentido de propósito y dirección. Ahí hay que trabajar. Esas son 4 cosas en las que hay que trabajar. Oh, pastor, me siento estancado, me siento un poco limitado. ¿Qué cree que debo hacer? Bueno, vamos a trabajar el sentido de dirección. ¿Cuál es la visión que tú tienes? No tengo nada de visión. Entonces vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar estos 4 aspectos importantes para ustedes como pastores. Y después que las trabajemos para ustedes, entonces usted va a pensar en su equipo, en las personas que usted tiene a su cargo. Porque si el pastor define bien estas 4 cosas, usted las va a poder ver en su equipo más cercano. Con qué miedos está enfrentando, lo va a descubrir, lo va a ver, lo va a identificar, lo va a visualizar y va a luchar con eso. La definición de su estima correcta, se siente amado, se siente valorado, me siento menos, me siento desplazado, me siento rechazado. Sus creencias, si están firmes, creo que soy hijo de Dios, que Dios me ama, que tiene planes maravillosos para mí, que soy su creación. O a veces creo que Dios como que se olvida de mí, como que ama a otro y a mí no. A veces me siento como Jacob. Dios ama más a Esaú y a mí, yo como que soy el Jacob de la familia. O a veces voy a la reunión de pastores y yo siento que soy el Esaú de los pastores. Veo que el presidente de la misión habla más con y a mí no me mira, no me ve. Ese concepto tiene que ver con las creencias. Y la cuarta, que trabajamos mucho en la mentoría, tiene que ver con el sentido de destino, sentido de propósito, dirección. Es, pastor, ¿puedes escribirme en 5 líneas, en 6 líneas, hacia qué te quieres dedicar? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu razón de ser? Esas cosas, y le voy a dejar con esto para la próxima sesión que nos vamos a volver a ver cuando lean el libro. Me gustó mucho lo que escribe del libro que les mandé ayer, porque voy a terminar con esto acerca de lo que un autor llamado Bob Logan señala que Jesús ministró de manera diferente a la gente
en lo que él llama el enfoque de la influencia. Este autor llamado Bob Logan lo llama el enfoque de la influencia. Me gustó este cuadro. Dice que Jesús era un profesor visionario para las multitudes. Era un pastor para los 120. Era un facilitador para los 70. Era un discipulador para los 12 y era un mentor para los 3. Me gustó. Está muy buena para que la van a leer. Me gustó mucho esto de Bob Logan. Jesús era un profesor visionario para las multitudes. Pastores, esto lo aprendí y es extraordinario. Para la iglesia yo debo ser un maestro, un pastor, un profeta, un apóstol, lo que ustedes quieran, pero un maestro para la iglesia total. Para los 120, Jesús se dedicaba a pastorearlos, a estar más tiempo con ellos. Para los 70, Jesús le ayudaba a dirimir sus dudas, sus conflictos y le asignaba tareas. Para los 12, los discipuló. Estuvo con ellos, los discipuló. Pero para los 3, Juan, Pedro y Jacobo, él fue un mentor. Es decir, Marcos 9:30 al 31 nos dice que él le dedicaba un tiempo exclusivo a esos 3 personas. Pasaba con ellos, caminaba con ellos. Permítame terminar diciendo que yo creo firmemente que Jesús con estos 3 muchachones hacía al menos esas 4 cosas. Pedro le dijo, Señor, yo me voy a lanzar al agua, si eres tú, yo voy a caminar hasta allá. Y Jesús le dijo, dale, vente. ¿Cómo se llama eso? Enfrentar sus miedos. Y luego Jesús también subestima. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero se le ha llamado Cefas, se le ha llamado piedra. Tú eres hijo de alguien que es una caña movida por el viento. Es decir, tú eres intemperante, tienes una estima baja, pero vamos a trabajar esa estima, Pedro, hasta que te conviertas en una roca. Cuando ya te haces una roca, y esto va a ser rápido porque solamente tenemos 3 años para esto. A los 3 años te tengo que dejar porque me tengo que ir. Pero en 3 años tienes que ser una roca ya. Si tú pasas 3 años conmigo y sigues siendo una caña movida por el viento, entonces quizás yo no soy un buen mentor, Pedro. Y ahí vas a tener que cambiar de mentor. Y recuerdan aquella escena en que Jesús le dice, Pedro, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Pedro de una vez respondió, bueno, tú eres el mentor, tú eres el hijo de Dios. ¿A dónde iremos, Señor? Y luego también trabaja las creencias erróneas. Señor le dice, mira muchachos, tengo que morir porque lo que viene ahora es la cruz. Y bueno, eso es lo que está planeado para mí. Y Pedro le dice, no, Señor, que no te pase nada. Y Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Una creencia errónea que tiene Pedro. ¿Cuál es la creencia errónea? Creer que el sufrimiento no es parte del plan divino. Una creencia errónea. No, yo te soy fiel, Señor, pero si todo está bien, pero si viene el crecimiento, la teodicea, viene el sufrimiento, entonces ya no es parte del plan divino. Esa creencia errónea. Como pastor a veces me da miedo confrontar a la gente con eso, pero como mentor no la puedo tolerar. Si estoy formando 3 en mi equipo, o 5, yo tengo nada más 6 ahora, y estoy formando 6 líderes para el ministerio, no para que me sustituyan a mí, porque de hecho lo pueden hacer cuando quieran, pero para que sigan haciendo la obra. Esta es una visión que hay que ampliar. No formo gente para que me sustituyan a mí, es una visión muy corta, una visión muy lenta. Eso sería una visión egoísta. Yo como pastor no puedo formar 3 o 5 para que me reemplacen a mí, ni que yo fuera Dios. Yo tengo que formar gente para que continúe la misión que Cristo les encomendó. Ahora, en ese recorrido, ellos me van a hacer el trabajo que yo hago, indudablemente que eso está escrito. Tiene que ser una visión más amplia. El pastor tiene que tener una visión más amplia de que la gente que tú formas no es para que te reemplacen a ti, es para que continúe la misión que el Señor le asignó. Entonces Jesús trabaja esa creencia errónea de Pedro y lo confronta con una verdad eterna. Le dice, no, Pedro, estás equivocado. Esa idea de que no vas a sufrir es una idea que no es mía, esa es del diablo, quizás, pero no es mía. Por lo tanto, tienes que elegir entre quitarte el diablo de tu mente y saber que el sufrimiento es lo próximo que viene para ti. Jesús le estaba mostrando que el sufrimiento en la vida de él era el espejo de lo que le venía a Pedro más adelante. Y finalmente, un mentor de la calidad como ustedes y como el Señor le define la visión, le ayuda a definir el destino. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, bueno, Señor, no estoy muy seguro de amarte. ¿Me amas? El ágape ahí, el filo, Señor, no, tú sabes que yo solamente te fileo, pues filos es amor entre hermanos y ágape es el amor eterno, el amor de la voluntad. No, Señor,
Yo solamente estoy ahí para amarte como un hermano, nada más. Y Jesús le dice, bueno, Pedro, con todo y eso, te voy a dar una asignación para la vida completa. Pastorea mis ovejas. Entonces, esa es la cuarta parte de un mentor. Después que trabaja los miedos, después que trabaja la estima, después que trabaja las creencias erróneas, te da una asignación. Bueno, Pastor Julio, ya trabajamos los miedos, ya trabajamos la estima, ya trabajamos tus creencias. Ahora, mira, Chile es tu misión. Tienes que enfrentarte al mundo. Eso es lo que hace un mentor, que el mentor te acompaña, pero el mentor te suelta. El mentor te suelta. Y ahí es donde los roles tienen que estar claros, porque el pastor, uno como pastor sigue con ellos, pero tiene que soltarlo. Recientemente una hermana, yo ya había escuchado eso, pero recientemente una hermana me dijo, pastor, bueno, quiero agradecer al Señor porque cuando me dijo que hiciera un en vivo, casi me desmayo. Casi se me bajó la tensión porque yo nunca he hecho eso en toda mi vida, ni redes tengo. Pero le dije a mi esposo, mi amor, apóyeme en esto porque debe ser de Dios, tengo que vencer algo. Y lo hizo. Y justo ese día su esposo no pudo llegar a tiempo para ayudarle, le tocó a la pobre hermana lanzarse. Pero eso es lo que tiene que hacer un mentor. Terminamos. Trabaja sus miedos, trabaja la estima, trabaja las creencias y le da un destino, le da una asignación, una tarea. Esta es tu tarea, Pedro. No, Señor, quédate conmigo. No. Y Jesús hace una parábola que es interesante, una enseñanza que Jesús siempre hace como que va más lejos. Lucas 24. Dice, no, mira, dale, Pedro, nos veremos en el cielo de nuevo. Te voy a dejar el Espíritu Santo para que esté contigo, pero nos vamos a volver a ver en el cielo. Así que tú me vas a ver más. Amén, queridos. Espero pues que esta clase de hoy les haya ayudado un poquito a entender el trabajo de la mentoría. Quisiera dejar un par de minutos para alguna pregunta, algún aporte, algún comentario y cerramos por el día de hoy. No todos a la vez, por favor. Vamos a leer aquí a ver qué dicen en el chat. Bueno, pastor, una anécdota que me acaba de recordar mi esposa. Sí. Cuando muy bien, gracias, muchachos. Estábamos en Venezuela en una ocasión, en Maracay, fuimos a su iglesia allá en Maracay, nos invitaron para una conferencia de matrimonio y yo tenía mucho temor, mucho miedo. Y teníamos al niño recién nacido y yo le decía a mi esposa, no, vamos, entre los dos la vamos a dar. Y todo se dio para que ella no la diera y la tuve que dar yo solo en su iglesia. Así pasa. Gracias, Julio. Diciendo eso, de verdad, yo digo que de verdad que Dios siempre va a estar ahí con la fidelidad. Para que venzamos. Al igual que ayer te estaba diciendo, esposa, vi algo en un post que decía, el internet, hace 10 años los cristianos decían que eso es del diablo. Hoy en día dicen que es una bendición. Una bendición, sí. ¿Algún aporte más adicional, algún comentario, alguna pregunta? Y cerramos por el día de hoy. Pastor, muy buenos días, Dios les bendiga. Oh, un gusto tenerle con nosotros, Pastor Oscar de Colombia. Muy buenos días, solamente quería decir, Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué ciudad está, Pastor Oscar? ¿En qué ciudad está? Estamos en Armenia, Quindío, Colombia. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Pastor. Quería agregar un poquito, un solo aporte aquí, que Pablo le dice a Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Correcto. Centrándonos en ese fundamento bíblico, es que nosotros podemos alcanzar esa seguridad en sí mismos. Correcto. Apartar de nosotros todo lo que pueda dificultar no solamente el ministerio, sino la extensión de la obra del Señor. Correcto. Muy bien, Pastor Oscar, un gusto tenerle con nosotros. Gracias por ese aporte. ¿Algún aporte más? ¿Algún comentario? Sí, no escucho ningún comentario ni bueno ni malo, pero estamos ya cerrando. Ok, bueno. Pastor Clarencio, me gustaría escuchar Pastor Clarencio. Oh, no, gracias a usted, Pastor Oscar, un gusto tenerle con nosotros. Pastor Clarencio es una persona muy amada y muy respetada también. Quisiera escucharlo, Pastor Clarencio, para cerrar hoy. Bueno, Pastor, ¿se me oyen?
Sí, como un ángel. Okay. Sí. Bueno, pastor, lo que usted está haciendo, pues de verdad que es una bendición para todos porque rompe con cosas que uno de repente tiene y que no se atreve a desarrollar o a hacer, pero que con estas instrucciones que usted nos da, pues seguro que estamos aprendiendo y estamos desarrollando pues todas estas cosas que cada día aprendemos. Y este libro del mentor, pues es un libro que nos enseña mucho. De verdad nos abre las puertas para reconocer errores, para reconocer fallas y que nunca es tarde para reparar. Y estamos en un tiempo muy interesante, muy bueno, donde podemos reparar nuestros errores y saber que el éxito está en cuando nosotros formamos a otro, que le damos esa libertad y bueno, y es una bendición porque descansamos, delegamos trabajo y bueno, ese tiempo nos sirve para desarrollarlo en otras áreas. Así que bendiciones, pastor, y muchas gracias por pastorearnos. Gracias, pastor Florencio. Me motiva mucho su palabra porque bueno, es un hombre de mucha experiencia y de un corazón muy noble y muy piadoso. Quiero invitarles a que oremos al Señor hoy, démosle gracias a Dios. Vamos a hacer esta oración que el Señor ha puesto en mi corazón. Esta oración es una oración de humildad y de gratitud al Señor. Señor, gracias por pensar en nosotros y por elegirnos Amén. para tu servicio, Señor. Amén. Tuviste por fiel al colocarnos en el ministerio, habiendo sido todo lo que fuimos, pero hoy nos has mirado, Señor. Ayúdanos en este próximo mes que vamos a trabajar los miedos, a trabajar la estima, que tengamos Amén. la estima correcta, la estima del líder sano, del hombre o la mujer de Dios. Ayúdanos a trabajar las creencias erróneas, reemplazarlas por las creencias correctas, las creencias eternas, las creencias que sustentan nuestra vida. Y ayúdanos a ver con claridad nuestro destino que tú nos has dado, nuestra misión a la que tú nos has encomendado. Permítanos poder identificar estas 4 áreas en nuestra vida como pastores y siervos y siervas del Señor, para nosotros también poder identificarlas en esas personas que tú has puesto a nuestro lado para ayudarnos. Permítanos, oh Dios, poder ver a los discípulos, a los hermanos que forman parte de nuestro equipo, Amén. verlos como esos hombres y esas mujeres que continuarán la misión de Dios, Señor. No tanto nuestra misión y nuestra visión, sino la misión tuya, Señor. Que nosotros seamos, como dijo el apóstol Pablo, seamos esos hombres fieles que encargan a otros que también sean fieles, Señor. Amén. Y ayúdenos a descansar hoy en la gracia de Dios, a descansar en el amor del Padre, de que Amén. la tarea más hermosa que tú nos has dado es la de formar a otros, la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios, permita de quitar nuestros ojos de nosotros mismos y poder ver a las personas que nos rodean como esos santos y que nos has dado a nosotros esa gran tarea, Señor, de perfeccionarlos. Danos el tacto, la gracia, la sabiduría, para que no levantemos tanto el martillo y el cincel y quitemos lo que no debemos quitar, Señor. Danos la fuerza para hacerlo, pero el amor, la ternura, el cuidado, para perfeccionarlos, para quitar lo que debemos quitar. Y que podamos ver cada persona que tú has puesto a nuestro lado como esos santos que harán la obra del ministerio, Señor. Gracias. Digámosle junto al Señor, gracias por pensar en nosotros. Sí, Señor. Señor, tú eres el divino mentor. Tú eres el que nos guías a formar, a continuar la obra que tú comenzaste, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos y te honramos, Amén. Señor. Así es. A ti toda la gloria y la Amén. honra. Amén. 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 Que mi Señor les bendiga, les guarde. Nos vemos en la primera semana de diciembre. Entonces vamos a estudiar el libro de El Mentor Magistral que les envié. Se los envía. El pastor Oscar se lo envío o que la pastora Marvin se lo comparta. Un gran abrazo quiera, para todos. Me lo puede enviar. Dios le bendiga. Amén. Un gran abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Que tengan un feliz mes. Que el Señor los guarde y los cuide. Gracias, Julie, por el aporte. Muchas bendiciones para todos. Amén. Amén, pastor.